reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. Le habla al niño que hay en ti, el que siente, el que sufre, que se esconde en su silencio, que no sabe a dónde ir. Le hablo al miedo que hay en ti. Pido al cielo que lo entregues, que con amor le des palabra a ese dolor que vive en ti. Le hablo al rechazo que hay en ti, por ese amor que no te dieron. Dios quiere amar todos tus miedos, hasta verte sonreír. La paz que asoma en ti, guárdala como un tesoro. Es el amor el que te abraza, pues mereces ser feliz. Le hablo al niño que hay en ti, el que siente, el que sufre, que se esconde en su silencio, que no sabe a dónde ir. Le hablo a la paz que asoma en ti, guárdala como un tesoro. Es el amor el que te abraza, pues mereces ser feliz. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana. Estamos en su programa Apologética Católica. Ama tu iglesia y comprométete. Y les invitamos para que se conecten con nosotros a través de nuestra línea 312-698-4579, nuestro WhatsApp oficial para todos aquellos hermanos que quieran alguna pregunta, que tengan alguna duda con respecto al tema o a los temas que hemos tratado durante su programa Apologética Católica. No está todo acabado. Y bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a esta hora de la mañana al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros. Padre, buenos días y el Señor le bendiga. Muy buenos días, Henry, a todos los que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. Y que tu vida sea un testimonio de amor. Hablar de Jesús en la escuela. Como siempre, vamos a iniciar con una oración para colocarnos en las manos del Señor. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Asístenos en este día, que necesitamos de tu presencia para que nos fortalezca en todos los momentos, sobre todo en aquellos en los que nos vamos a sentir débiles, en que nos vamos a sentir frágiles. Necesitamos de tu presencia, Señor, que nos asista a nivel de la mente, del corazón, de todo nuestro ser. Cuántas personas que en cualquier momento caen enfermas. Nosotros gozamos de una salud. Señor, asístenos para que siempre estemos dispuestos para ser fieles a esa misión que tú nos has colocado en nuestras manos. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, veníamos hablando del tema de la iglesia y vamos a continuar hablando de ella porque el tema de la iglesia es el tema, me parece que es como más álgido, el más importante, por decirlo así, porque es el que reúne todos los contenidos por los cuales tenemos tantas diferencias con aquellos hermanos que no comparten con nosotros la fe, con aquellos que nos atacan, con aquellos que vienen a cuestionar todo lo de la iglesia, todo, el Papa, los obispos, la transmisión apostólica, etcétera, todo eso, porque ellos dicen que es la iglesia verdadera y nosotros decimos que somos la iglesia verdadera, y ahí se establece como una diferencia muy marcada, que necesitamos ser instruidos, necesitamos ser aleccionados desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Porque si a ellos les salimos con algunos argumentos teológicos o algunos argumentos históricos de la Iglesia, etcétera, pues no es unos argumentos que sean sólidos y fuertes y de peso para ellos. Para ellos lo importante es lo de la Biblia. Y por eso yo me he dedicado a defender la fe, a defender la verdad a través de la Sagrada Escritura. Porque como ellos siempre llevan la Sagrada Escritura y ellos inclusive argumentan que lo que no está en la Sagrada Escritura no es válido, que es válido solamente aquello que está en la Sagrada Escritura. De modo que nosotros también, como ellos, vamos a utilizar la Sagrada Escritura. Y con base en la Sagrada Escritura es que también nosotros defendemos la fe, defendemos la verdad. Y estamos defendiendo la verdad. Por eso hemos adoptado como lema: católico que lee, a ningún protestante le cree. Y católico instruido jamás será confundido en la fe y en la verdad. No será confundido. Por eso hoy vamos a continuar con el tema de la iglesia. Y si terminamos bien, y si no, pues continuamos en el siguiente programa. No vamos a tener tanta prisa. Bien, hermanos, estamos hablando de la iglesia en sus fundamentos, quién fue el que fundó la iglesia, sobre quién la fundó y quiénes son la verdadera iglesia. Y ya habíamos dicho en varias ocasiones que la iglesia es la católica. ¿Por qué?
por los elementos que ya arguimos. Ahora bien, voy a darles 7 argumentos claros, concisos, precisos, con los cuales nosotros podemos decir que somos la Iglesia de Cristo y que nos diferencian de una manera radical con aquellos que no tienen esos 7 argumentos, de los cuales ya hablamos en los otros programas anteriores, ya hablamos de 4 o 5. El primero de ellos, vamos a hacer referencia y hacer énfasis en ellos. El primero, Pedro, la primacía de Pedro, que está representada en nosotros a través del Papa. Primero, la primacía de Pedro, que eso está en Mateo capítulo 16, versículo 18, que ya lo analizamos muy detenidamente, creo que en el primer programa. Segundo, el segundo argumento, la Iglesia verdadera y la Iglesia de Cristo es la que tiene a María como elemento y como presencia fundamental dentro de la Iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 14. Habían muchas mujeres y dentro de ellas estaba la Virgen María, la Madre de Dios, con nombre propio. De modo que la Iglesia verdadera, aquella Iglesia que fundó Cristo, es la que tiene a la Virgen María como presencia fundamental y primordial dentro de la Iglesia. Si hay una Iglesia que no tenga la primacía de Pedro, que no tenga la Virgen María, no es la Iglesia verdadera de Cristo. Tercero, el tercer argumento que nosotros arguimos es el que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Dice que se reunían para la fracción del pan. Otro elemento que nos identifica a nosotros como verdadera iglesia. ¿Cuál es la iglesia que fracciona el pan? Que reconoce a Jesucristo en la fracción del pan, como lo dice en Lucas capítulo 24, versículo 30 y versículo 35. Ustedes lo pueden leer allí, que lo reconocieron al partir el pan. Y cuando partió el pan y se lo repartió, les dio en ese momento a los discípulos de Emaús, dice que desapareció. Y después en el versículo 35 dice cómo lo reconocieron al partir el pan. Por eso la primera iglesia, el primer grupo que Jesucristo fundó, siempre se reunía para la fracción del pan. Una característica que nos identifica, que identifica la primera comunidad cristiana y nos sigue identificando a nosotros como verdadera iglesia que Cristo fundó. Vamos en el cuarto, ahora el siguiente. El siguiente es que la iglesia se reunía todos los días. Vamos a volverlo a leer si quieres. Perdóname. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 46. Para que sepan ustedes que cuál es la iglesia que se reúne todos los días a celebrar la fracción del pan. Vamos a escuchar solamente ese texto. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Asiduos a la enseñanza de los apóstoles. La asiduidad, o sea, la continuidad, era todos los días. Ahí lo venía a decir. A la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Siga. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Se reunían en el templo. ¿Cuál es la iglesia que se reúne todos los días en el templo en todas las partes del mundo? ¿Cuál es la única iglesia que se reúne todos los días en el templo en el mundo? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Y no solamente todos los días,
sino cada ratico. Usted puede ir a cualquier santuario, a cualquier parte del mundo, y casi que podríamos decir que casi cada hora se está fraccionando el pan, se está celebrando la Eucaristía en alguna parte del mundo, cada horita. En este momento, por ejemplo, se puede estar celebrando la Eucaristía en alguna parte del mundo, y es la misma iglesia, una sola, esa iglesia que está comandada por Pedro en la figura del Papa Francisco. Bien, de modo que, ¿cuál es la iglesia que se reúne todos los días? La iglesia nuestra. Si hay una iglesia que no se reúne todos los días para la fracción del pan, no es la verdadera iglesia de Cristo, porque está escrito. Está escrito. Muy bien, ese es como el cuarto elemento. Ahora el quinto elemento, la quinta característica que identifica a la iglesia de Cristo es la conversión de San Pablo. Ya lo vimos, eso lo vimos la vez pasada, pero simplemente para repasar. Algunos argumentan que San Pablo era católico y que se convirtió a la iglesia de ellos. Falso, falso. Si usted lee, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 5, irás a notar que allí se presenta San Pablo y dice que él era fariseo, hijo de fariseos, de la escuela de Gamaliel, que era judío. Él era judío, no era cristiano, no era católico, falso. Se convirtió a la iglesia que él mismo estaba persiguiendo, que ahí mismo lo dice. Y también en Gálatas capítulo 1, versículo 13, allí también lo dice, que perseguía la iglesia de Cristo. A esa iglesia de Cristo fue a la que él se convirtió después. A la iglesia que él persiguió, que también ya lo leímos, que está en el final del capítulo 7, y el comienzo del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, cuando apedrearon a Esteban. Y Esteban pertenecía a la iglesia de Cristo, a los apóstoles. A esa iglesia él la perseguía y a esa él se convirtió. Quinta característica. Hoy vamos a empezar con la sexta característica que identifica a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la sexta característica que identifica a la iglesia de Cristo? Y que ellos no la tienen, y la vamos a analizar muy detalladamente con la Sagrada Escritura. Y vamos a empezar precisamente cuando San Pablo fue convertido, cuando Jesucristo se le apareció en ese camino de Damasco. Él iba a perseguir a la iglesia. En ese camino de Damasco, Jesucristo irrumpe en ese camino, en la vida de Pedro, y se le manifiesta y le hace un par en el camino y lo convierte. Vamos a leer, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 17. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo... Bueno, vamos a empezarlo desde el versículo 15. Lo empezamos desde el versículo 15. Para que noten ustedes que Dios, ese mismo Jesucristo, que se le apareció a Pablo, envió a una persona para que le confirmara esa misión que Dios había para la que Dios había elegido a San Pablo. Escuchemos. El Señor le contestó: Ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes. Está hablando de San Pablo, está hablando de Pablo. Siga. Así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo... Ananías es aquel que fue elegido por Dios y por Jesucristo para confirmar esa, esa elección que Dios había hecho con San Pablo. Y miren el detalle, ese es el detalle que vamos
a analizar como sexta característica de la que identifica a la iglesia como verdadera iglesia de Cristo. Le dice allí... Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo... Le impuso las manos. Repita. Le impuso las manos diciendo... Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y quede lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué se imponen las manos? Tiene una misión. Y la misión es para que se llene del Espíritu Santo. Repita ese versículo 17. El Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, el mismo que se le apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y quede lleno del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. A través de la imposición de las manos. Y esa característica es la que la Iglesia siempre ha conservado. En una ocasión, hablando con un pastor, creo que era, yo le preguntaba, bueno, ¿y a usted quién lo envió? ¿A usted quién le impuso las manos? ¿Quién lo envió a usted? Ellos siempre se quedan sin palabras. Porque no es cogiendo la Biblia debajo del brazo, agarrando cualquier Biblia y llevándola debajo del brazo y tocando puerta a puerta, saliendo por la calle a evangelizar. No es así. No es así. Porque así no está en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura en ninguna parte dice que Jesucristo le dijo a los discípulos, tomen, este es el libro, esta es la Biblia, vayan y evangelicen con esta Biblia que yo escribí. Eso no lo dice en ninguna parte. Pero sí dice que una de las características fundamentales de envío es la imposición de las manos. La imposición de las manos. ¿Ya terminó? Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Recobró las fuerzas. Se recobra las fuerzas porque está lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver que no solamente una vez se le impusieron las manos a San Pablo. Vamos a ver otra que hace parte de esta característica. Porque esta característica de la imposición de las manos tiene como 4 elementos fundamentales, que los vamos a leer, de la Biblia, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del versículo 2 en adelante. Vamos a escuchar lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, hablando precisamente de la imposición de las manos. Vamos a observar cómo nos lo dice los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, versículo 2, en adelante. Mientras estaban celebrando el culto del Señor. Mientras estaban celebrando el culto del Señor. Nosotros sí podemos celebrar culto. Ellos no. Nosotros somos los que podemos celebrar culto. Nosotros sí celebramos el verdadero culto, porque en el culto que nosotros celebramos se hace la fracción del pan. Se celebra todos los días y está la Virgen María y está como principal potestad Pedro. Ese culto, ese sí es el verdadero culto y allí está escrito, nosotros sí celebramos ese culto. Y miren a ver, vamos a observar cómo en ese culto se elegía. Y es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo es el que va a dar la orden. No es cualquiera, no es cualquier persona que va a dar la orden, por una parte, y no es cualquier persona que dice, bueno, yo ya recibí el Espíritu, pero no dicen cuál Espíritu. Ya recibí el Espíritu para salir a evangelizar y por eso estoy evangelizando puerta a puerta. Mentira.
están engañando, porque así no es como aparece en la Sagrada Escritura que han sido enviados la verdadera iglesia o los apóstoles de Cristo. Siga. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Va a hablar el Espíritu Santo. No va a hablar ni el Papa ni el Obispo, va a hablar el Espíritu Santo. Oigan, afinen el oído, paren la oreja. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Aquí vienen las 4 características, óiganlas. Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Vuelve otra vez, repita. Entonces, después de haber ayunado... Primero, ayunado. Segundo. Después de haber ayunado y orado... Segundo. Tercero. Les impusieron las manos. Tercero. Y cuarto. Y les enviaron. Y los enviaron. 4. Si ustedes han participado en una celebración de donde se ordena un presbítero o un diácono, ustedes observarán que se cumplen esos 4 elementos. Esos 4. Ayuno, perdón. Por lo menos el obispo ayuna. Puede ser que no toda la iglesia, puede ser que no toda la parroquia, puede ser que no todos los presbíteros, pero algunos presbíteros ayunamos. Algunos presbíteros o el obispo ayuna el día anterior a la ordenación de esos presbíteros. Ayuno. Segundo, oración. Ustedes recuerdan que en el momento de la consagración, en el momento de la ordenación presbiteral, se hace la oración consecratoria, que es la oración fundamental de esa celebración, en la cual se confirma que realmente esa persona está recibiendo el Espíritu Santo y que se está llenando del Espíritu Santo, así como lo dice, lo acabamos de leer en Hechos 9:17. Se llenó del Espíritu Santo a través de la... Y viene después, tercero, la imposición de las manos. Ustedes recuerdan que primero le imponen las manos el obispo, luego pasan todos los presbíteros, todo el colegio de los presbíteros pasan imponiendo las manos. Y después, como último, los envían. El obispo, al finalizar la celebración, dice: este presbítero que ha sido elegido por la iglesia para el pueblo, para servir al pueblo santo de Dios, va a ir a tal parroquia, va a ir a tal misión, lo envía. Por eso nosotros sí somos la iglesia que Cristo fundó. Sí somos la iglesia. Y ahora nos falta otra característica fundamental. Nos falta otra todavía, fundamental. Para que ustedes noten cómo la iglesia, esta iglesia católica es la iglesia verdadera que Cristo fundó. Y por esas características que nos identifican como verdadera iglesia, son las que justamente nos diferencian de aquellas que no son la verdadera iglesia de Cristo. Porque ellos no tienen ni la primacía de Pedro, no tienen a la Virgen María, no hacen la fracción del pan, no se reúnen todos los días, no tienen la conversión de San Pablo, no tienen la imposición de las manos. Y nos falta una que no se las voy a decir, porque ya viene el momento de hacer la pausa. Y después de la pausa vamos a continuar con la séptima característica que identifica a la iglesia como verdadera iglesia de Cristo. Ya regresamos. Vive tu fe, deja el pecado y conviértete. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor.
Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los ricos son la iglesia, los pobres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los hombres son la iglesia, las mujeres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Jesús nos amó, su vida entregó. Quiero lavarte y cantarte con todo mi corazón. Yo te digo, alza las manos si tú crees en Dios. Alza las manos si tú crees en Dios. Porque somos la iglesia del Señor. Alegre y lo saltamos con mucho amor. Escúchame, hermano, lo que vengo a pregonar. La iglesia de Jesucristo es la que vengo a edificar. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe la proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la querré, la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido y sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Edifiquemos juntos, mi hermano, la iglesia de nuestro Señor. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Los blancos, los negros, hombres y mujeres, todos somos la iglesia de Dios. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Oye, Señor, yo te alabo a ti. Oye, Señor, mi alabanza es todo para ti. Que toditos amen su fe, amen su iglesia y comprométanse. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Yo te digo, edifiquemos juntos, dame como le cambiemos el mundo por amor. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. Muy bien, hermanos, continuamos analizando esta sexta característica que identifica a la Iglesia como verdadera Iglesia de Cristo. Estamos en el tema de la imposición de las manos y nos falta analizar. Hay muchos textos, pero no los vamos a analizar todos. No los voy a cansar, pero sí voy a referirme a unos textos que son claves. Hay otra característica que hace parte de esta imposición de las manos, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del versículo 12 en adelante.
allí vemos cómo los apóstoles eligieron a diáconos, que sería otra característica de la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia que Cristo fundó tenía diáconos. ¿Cuál es la iglesia que tiene diáconos? ¿Ellos tienen diáconos? Alguno podrá decir, puede decir, sí, un diácono es un predicador y nosotros tenemos predicadores, de modo que nosotros también tenemos diáconos, porque son predicadores. Pero, ¿cómo han sido elegidos esos diáconos? ¿Cómo han sido elegidos esos diáconos? Vamos a escucharlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos. Los 12, es decir, la iglesia que Cristo había fundado. Esos 12, que es el núcleo de la iglesia que Cristo había fundado, se reunieron. ¿Para qué? Y dijeron, ¿no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas? Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Hay una característica de esos servidores. Hay una característica del diácono, que es el servidor, que es el que va a estar pendiente de la parte logística de la fracción del pan, de aquella comunidad que se reúne para celebrar esa Eucaristía, la Eucaristía, que es la fracción del pan. Esa es la Eucaristía, que nosotros la celebramos todos los días como una característica fundamental de la Iglesia católica, de la Iglesia que Cristo fundó, la fracción del pan, que es la Eucaristía. Los diáconos eran aquellos que servían, estaban pendientes de todo lo que tenía que ver con la preparación de la Eucaristía. Ustedes también recuerdan cuando hablamos del tema del sacerdocio. Por allá en Levítico capítulo 3, versículo, creo que es versículo 4, dice que los levitas fueron elegidos por Dios. En el versículo 12 del Levítico 3, 12, dice que Dios eligió a los levitas como posesión suya, como propiedad. Y como era propiedad, entonces ellos tenían la misión de servir al pueblo, de servir a la tienda del encuentro. Esa era la misión de ellos. Ahora, en los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que esos que van a servir, esos que están al servicio del culto, son los diáconos. Y vamos a ver cómo son elegidos. Escuchemos. Sí. Buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo. No se está oyendo aquí. Y los pondremos al frente de este cargo. Siga. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces eligieron a los diáconos. ¿Y cómo los eligieron? Imponiéndoles las manos. Estamos en esa sexta característica que identifica a la iglesia que Cristo fundó. La imposición de las manos. Esos diáconos que estaban al servicio del culto han sido elegidos o fueron elegidos imponiéndole las manos. Bueno, ¿qué se recibía con la imposición de las manos? Ya hemos dicho en Hechos de los Apóstoles 9:17 que San Pablo, cuando le impuso las manos, quedó lleno del Espíritu Santo. Y fíjense, en el pueblo de Israel, vas a buscar Hechos de los Apóstoles 8, bueno, lo vamos a leer desde el 14. El propio es el 18, pero lo vamos a leer desde el 14, para que tenga un poquito de cuerpo, para que vean ustedes cómo es verdad
que con la imposición de las manos se recibe el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que allá a San Pablo le impusieron las manos para que quedara lleno del Espíritu Santo. Y había un mago en el pueblo de Israel que tenía cautivo a todo el pueblo. Cuando llegaron los apóstoles, ellos empezaron a elegir personas, a elegir a los discípulos, a otros discípulos, imponiéndole las manos. Este mago, que se llama Simón, este mago notaba que cuando le imponían las manos se recibía el Espíritu Santo. Y vamos a escuchar un pedacito de la historia, no la vamos a leer toda, pero para que noten ustedes cómo el Espíritu Santo se recibe a través de la imposición de las manos y cómo es de importante esa imposición de las manos. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Repita de nuevo esa partita. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora vamos a notar y vamos a ver en el versículo 18. Ahora sigue el versículo 18. Vamos a escuchar lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles en este versículo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos... Ese Simón era el mago. Ese Simón era el que tenía cautivo al pueblo, pero se había dado cuenta, se había percatado de que con la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo. Y por eso le dijo a Pedro, siga. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también este poder, para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. A ver, les voy a explicar esto, es bien interesante. Dice, un mago en el pueblo de Israel estaba haciendo pues sus magias y sus cosas. Y él notaba que con la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo. Lo observó. Entonces le dijo a Pedro, para yo tener más poder, para yo tener más fuerza y para yo que tenga más solidez lo que yo hago, que me dé ese poder. Y le ofreció dinero para tener más poder de hacer lo que él hacía a través de la imposición de las manos. Y bien, oigan lo que le dijo Pedro. Oigan lo que le dijo Pedro. Y cómo la respuesta de Pedro lo hizo convertir a él. No, señor, usted está obrando no con el espíritu del bien. No con el espíritu del bien. Entonces Pedro le responde de la siguiente manera. Oigamos. Pedro le contestó, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Usted estaba haciendo las acciones que estaba haciendo no con el Espíritu de Dios, sino con el espíritu del mal, con otro tipo de espíritu, no con el Espíritu de Dios. ¿Y cree que el Espíritu de Dios se va a comprar con dinero? No, señor. Esa imposición de las manos es completamente gratis, no se puede cobrar, no es cobrando, no. De modo pues que aquí podemos dejar claro cómo es importante la imposición de las manos para ser enviados. Y ahora venimos con la séptima característica, entramos a la séptima característica de la iglesia que identifica a la iglesia de Cristo. Y es
La sucesión apostólica. Vamos a ver si está o no está en la Sagrada Escritura la sucesión apostólica. Porque en una ocasión, hablando con un pastor, él me decía, pero bueno, muéstreme usted. Ah, bueno, sí, está bien, a San Pablo le impusieron las manos. ¿Y Pablo a quién le impuso las manos? ¿Dónde está escrito que Pablo le impuso las manos? Espere, vamos para allá. Ya vamos a ver. A Pablo le impusieron las manos, que ya quedó claro. Ahora Pablo impone las manos a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. San Pablo le impone las manos a Timoteo con una misión y le encarga una misión a Timoteo. Escuchemos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por esto te recomiendo que... Por esto te recomiendo. Oiga la recomendación que le hace Pablo a Timoteo. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti. Es decir, ese carisma, ¿qué es el carisma? ¿De quién recibimos el carisma? Del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que usted recibió, ¿por qué? Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos. Claro, que San Pablo eligió a Timoteo. Ahí se muestra la sucesión apostólica. ¿Y cómo se da la sucesión apostólica? A través de la imposición de las manos. A través de la imposición de las manos. Usted le puede preguntar a cualquier persona que no comparte nuestra fe, ¿y a usted quién le impuso las manos? ¿Quién lo envió a usted? ¿A ustedes quién los envía? ¿En qué ceremonia especial, pública, donde se le impongan las manos, donde se ore, donde se ayune, donde se envíe? ¿Dónde ha sucedido eso? No. Ellos agarran la Biblia y automáticamente dicen, el Señor me ha inspirado a través del Espíritu que yo debo ser evangelizador y que debo ser pastor. Y ellos mismos se autodenominan pastores. Y ellos mismos se autoeligen pastores. Ellos mismos se autoenvían pastores. Pero nadie los ha enviado. No hay sucesión apostólica entre ellos. Otro texto para que noten ustedes cómo con la imposición de las manos se elige. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Del colegio de presbíteros. No descuides este carisma que el Señor ha colocado en ti, que se te ha comunicado a través de la imposición de las manos del colegio de los presbíteros. Ya hemos dicho que cuando nosotros elegimos a un sacerdote, ese sacerdote, todo el colegio apostólico va allí. Todo lo que hace la Iglesia está escrito en la Sagrada Escritura. Usted le puede preguntar a una persona que viene a hablarle de la Sagrada Escritura, bueno, a ver, todo lo que a usted ¿quién lo eligió? ¿Eso dónde está escrito? Nosotros sí. Yo puedo presentarle, no le puedo presentar al obispo que me impuso las manos, porque ya está en las manos del Padre, ya pasó a la vida eterna. Pero sí podría yo presentar a muchos presbíteros que me impusieron las manos el día que me ordenaron. Sí lo puedo presentar. A usted que se dice pastor, ¿quién le ha impuesto las manos? ¿Quién te ha enviado? ¿Dónde aparece la sucesión
apostólica de ustedes? Para que sean la verdadera iglesia, para que realmente se manifiesten como cristianos y verdadera iglesia de Cristo. Bueno, y fíjense lo que dice San Pablo, porque San Pablo tiene una recomendación muy importante, muy importante. Vamos a escuchar Primera de Timoteo 5:22, para que noten ustedes cómo hay que tener mucho cuidado al imponer las manos. No te precipites en imponer a nadie las manos. Miren lo que dice San Pablo, no te precipites a imponer a nadie las manos, porque puede ser que te equivoque. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. No se haga partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. Entonces, la sucesión apostólica es delicada, es una misión delicada. ¿Por qué? Porque es la sucesión en que se envía, en que es en nombre de Jesucristo que se envía, y como es en nombre de Jesucristo, es esa persona que usted está eligiendo, que le están colocando, que les están imponiendo las manos, tiene que defender la fe. No puede desistir de la fe que le han encomendado, ese tesoro del que habla San Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7. No descuides este tesoro, llevamos este tesoro en vasos de barro, en recipientes de barro, para que se note que la fuerza de Cristo está en nosotros. Llevamos estos tesoros, que es el tesoro de la fe, el tesoro de la Iglesia, el tesoro de la Virgen María, el tesoro de Pedro, de la sucesión apostólica, el tesoro de la imposición de las manos, el tesoro del Espíritu Santo. Llevamos este tesoro en vasos de barro. Y por eso San Pablo le dice a Timoteo, no te precipites en imponer las manos a una persona, no te hagas partícipes de los pecados de otra persona. Por eso, esta es la séptima característica que identifica a la Iglesia como verdadera Iglesia de Cristo. Si una Iglesia no tiene estas 7 características, no es la Iglesia de Cristo. No es la Iglesia de Cristo. Que me lo demuestre, entonces, que me lo demuestre. Pero si no es con estas 7 características, yo puedo decir perfectamente, usted me está engañando. Usted no me está diciendo la verdad. Se la repito para terminar, ya vamos terminando. Primera, la primacía de Pedro. Segundo, la presencia fundamental de la Virgen María. Tercero, la fracción del pan, que es la Eucaristía, la fracción del pan. Cuarto, todos los días, se reunían todos los días a celebrar la Eucaristía, la fracción del pan, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, que ya lo leímos. El quinto, la conversión de San Pablo. San Pablo se convirtió del judaísmo al cristianismo y no al revés. Sexta, la imposición de las manos, que ya hoy lo vimos de una manera muy detallada y de pronto vamos a continuar en el próximo programa. Y la séptima, la sucesión apostólica, que es lo que identifica que realmente nosotros tenemos una cabeza, y esa cabeza es la cabeza de Pedro. Y esa sucesión apostólica se ha ido dando. Ustedes recuerdan, después de Jesucristo eligió a Pedro, después a Pedro el siguiente papa fue Lino, luego Clemente, Evaristo, etcétera. De ahí hasta ahora el Papa Francisco. Hay una sucesión apostólica. No ha sido interrumpida esa sucesión apostólica, es a través de la imposición de las manos. El próximo programa continuamos porque se nos agotó el tiempo. Vamos a terminar con una oración.
Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día, porque nos has permitido entrar a participar de esa iglesia que tú fundaste para llevar a los hombres a la salvación, para llevar a los hombres al encuentro con tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que en este día nos acompañe, nos preceda, nos fortalezca en todos los momentos. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, y con él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina del cielo, Reina de los apóstoles, Reina de los santos, Reina de los patriarcas, Reina de la creación, Reina de los mártires y Reina nuestra, a ella también la saludamos como una presencia fundamental dentro de la Iglesia, así como lo ha presentado la Sagrada Escritura. Nosotros también la tenemos, no solamente en la Iglesia, sino en nuestro corazón, en nuestra mente, y que ocupa un lugar muy importante. Por eso, para que en nosotros se cumplan esas palabras del ángel a María: nada es imposible para Dios, todo es posible para el que cree. Por eso la invocamos todos los días y a cada momento, para que esas palabras se hagan real y resuenen en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso decimos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y no se les olvide nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.